Buenas tardes, gracias de antemano al doctor Ruales por la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Efectivamente, el tema que yo voy a abordar en la tarde del día de hoy es lo relativo a las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Dentro de estas reformas del Código Orgánico Integral Penal es necesario partir haciendo, si se quiere decir, primero del Código Orgánico Integral Penal dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano y consecuentemente la implementación de las reformas realizadas del Código Orgánico Integral Penal. Como todos sabemos, el Código Orgánico Integral Penal es un cuerpo normativo relativamente nuevo del año 2014 en el que se generó la implementación de este cuerpo normativo en relación básicamente a la Constitución del 2008. Como todos sabemos, la Constitución del año 2008, dentro del reconocimiento de sus derechos, básicamente se propugna como una Constitución de índole garantista. ¿Qué es lo que implica este sistema de carácter garantista de la Constitución del año 2008? Básicamente es que se dé mayor reconocimiento de los derechos de los individuos dentro de un ordenamiento jurídico. En ese sentido, surge lo que se conoce como un efecto de, si se quiere decir, de adecuación normativa a las diferentes normas de inferior jerarquía. En este caso, la necesidad imperante en materia penal fue básicamente en relación de ciertos postulados. El primero es que nosotros teníamos un sinnúmero de normas penales en cuerpos normativos no penales. Eso es lo que se conocía como la dispersión de tipos penales en normas no penales. Consecuentemente, dentro del Código Orgánico Integral Penal, lo que se buscó es generar esta unificación, que básicamente todas las normas no penales se incorporen en un solo cuerpo normativo. Otro de los aspectos que, se, que fueron necesarios previa la implementación de este Código Orgánico Integral Penal es que nosotros teníamos, si bien es cierto, la determinación de tres cuerpos normativos que regían el ámbito penal, que era el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código de Ejecución de Penas. Lo que se buscó es que en un solo cuerpo normativo se incorporen estas tres normas, es decir, la parte sustantiva, la parte objetiva y la parte de ejecución penal. Otro de la fundamentación dentro de la exposición de motivos previa a la implementación de este Código Orgánico Integral Penal es que se buscaba garantizar el principio de seguridad jurídica y obviamente dar mayor primacía en este caso al desarrollo del sistema oral dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Se crearon la determinación de ciertos procedimientos especiales, el procedimiento abreviado, el procedimiento expedito, entre otros, dentro del Código Orgánico Integral Penal, y consecuentemente se dio la determinación de un cuestionamiento que es bastante interesante en relación a una división de posturas. ¿Qué es lo que se entiende dentro de esta división? Es que básicamente el Código Orgánico Integral Penal siempre va a tener una doble visión. La doble visión que propone en este caso el Código Orgánico Integral Penal es que va a tener un sistema de índole punitivo. Este sistema de índole punitivo está reflejado en la implementación de tipos penales dentro del Código Orgánico Integral Penal. Y ahora bien, cuando nosotros nos referimos a tipos penales es necesario realizar un cuestionamiento. El cuestionamiento va a radicar en relación a la dosimetría de esos tipos penales, es decir, si es que esos tipos penales están adecuados o no están adecuados en relación a la funcionalidad de la pena. ¿Cuál es la funcionalidad de la pena o al menos cómo la determina el Código Orgánico Integral Penal? Es que los fines son de rehabilitación, reinserción, resocialización, reeducación del individuo infractor dentro de un ordenamiento jurídico. Ahora bien, cuando nosotros hacemos esta mixtura entre un sistema de carácter garantista y un sistema de índole punitivo, es necesario que nos topemos con un aspecto sumamente interesante. Este aspecto es que efectivamente en materia penal nosotros siempre vamos a estar presentes con esta mixtura, ya que si nosotros dentro del desarrollo de un cuerpo normativo de índole penal no tenemos un sistema de índole punitivo, básicamente nosotros estaríamos generando el desarrollo de una teoría abolicionista de la pena, que en este caso no es lo que se propone dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Lo que se busca es la determinación y aplicación de una pena, sí, pero la pena tiene que ser necesaria, tiene que ser proporcional y tiene que cumplir con las finalidades que preestablece la norma. Consecuentemente, en este orden de ideas es necesario volver al análisis del garantismo, si se quiere decir, y del punitivismo dentro del Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuál es esta visión entre garantismo y punitivismo existente dentro del Código Orgánico Integral Penal? Básicamente radica en el siguiente modelo. Cuando nosotros nos referimos a parte punitiva, bueno, como lo habíamos dicho, refiere a la implementación de cada uno de los tipos penales. Si nosotros revisamos la implementación de tipos penales en el Código Orgánico Integral Penal, en un inicio se dio la tipificación de cerca de 70 o 71 nuevas modalidades delictivas y consecuentemente con la reforma generada al Código Orgánico Integral Penal se generó la implementación de cerca de 22 tipos penales nuevos, más o menos. En ese sentido, lo que se busca es analizar si es que ¿cuál fue la necesidad primero de la implementación de los tipos penales en un inicio en el Código Orgánico Integral Penal? ¿Y cuál fue la necesidad de la introducción de nuevos tipos penales con la reforma general del Código Orgánico Integral Penal? Este cuestionamiento va a responder a dos preguntas, si se quiere decir.
Una de las preguntas es que efectivamente dentro de una sociedad, cuando nosotros nos ponemos a generar el cuestionamiento, en este caso en relación a la tipificación de tipos penales, van a venir de la necesidad de que efectivamente esa sociedad se entendería como una sociedad de riesgo básicamente y que la única manera de poder generar o detener la causación de la consecución de dichas conductas es mediante la implementación de tipos penales, porque ¿qué es lo que buscan los tipos penales? Buscan un efecto generador de miedo y que lo que evitan es la transgresión de determinados bienes jurídicos protegidos con la determinación de que si es que cometo determinado X, Y tipo penal, voy a responder por una pena privativa de libertad y voy a ingresar dentro de un sistema de rehabilitación social. ¿Cuál es la otra visión en este caso, de la implementación nueva de tipos penales? Si es que nosotros nos referimos o analizar los presupuestos doctrinarios en relación a la implementación de tipos penales dentro de los ordenamientos jurídicos, nos vamos a topar con un cuestionamiento. Este cuestionamiento es que cuando se implementa un nuevo tipo penal en el ordenamiento jurídico, en un ordenamiento jurídico nos está dando a entender que efectivamente ese ordenamiento jurídico no tuvo las medidas necesarias o adecuadas en otro ámbito de regulación que no sea un sistema penal para poder generar la implementación de ese tipo penal. Entendiéndose que básicamente no se está aplicando políticas de prevención, sino que más bien lo que se está buscando es generar una prevención, sí, pero una prevención basada desde el ámbito del miedo en relación a la consecución de un tipo penal. Ahora bien, hay que destacar dentro de este análisis de entre la parte garantista y la parte punitiva que tiene el Código Orgánico Integral Penal, cuáles fueron las innovaciones que se realizaron dentro del proyecto de reforma del Código Orgánico Integral Penal. Eh, Dentro del proyecto de reforma hay que partir del análisis de la exposición de motivos que se generó previa a la implementación del mismo. Si nosotros revisamos la exposición de motivos realizada en este caso previa a la implementación del Código Orgánico Integral Penal, nos vamos a topar con un aspecto sumamente interesante. Esto refiere básicamente a que dentro de la exposición de motivos, si nosotros hacemos una revisión bastante somera, nos vamos a encontrar que el legislador fundamenta la implementación del Código Orgánico Integral Penal basado en el artículo 66, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, es decir, básicamente parte de que se busca que dentro del desarrollo de un ordenamiento jurídico, en este caso del Estado ecuatoriano, se reconozca y se garantice a las personas una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, en donde el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para poder llevar a la consecución de dicho fin. Consecuentemente, se lo concatena ese artículo con el artículo 75 y 76 de la Constitución, que refieren el artículo 75 y el artículo 76. Básicamente, infieren a lo relativo al acceso gratuito a la justicia y la tutela judicial efectiva. Y obviamente en el artículo 76 se establece todo lo inherente a los derechos y obligaciones. Estos dos artículos, en concordancia con el artículo 84, que infiere las funciones específicas de la Asamblea Nacional, se determina que efectivamente dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, la Asamblea Nacional tiene la facultad normativa para poder generar la implementación de cuerpos normativos, generar la reforma de cuerpos normativos, siempre y cuando estos busquen o estén apegados, en este caso, a parámetros preestablecidos dentro de un ordenamiento. En ese sentido, nosotros revisamos que la exposición de motivos básicamente nos está dando a entender que es una exposición de motivos basada en la implementación y la generación del ámbito regulatorio y en este caso de expedición normativa que tiene la Asamblea Nacional, mas no nos está dando a entender cuál es la verdadera esencia de la implementación o la generación de una reforma dentro de un Código Orgánico Integral Penal. Cosa distinta hubiera sido que básicamente la exposición de motivos gire en torno a la determinación de que quizá los tipos penales existentes dentro del Código Orgánico Integral Penal, dentro de la configuración de su estructura típica, no estaría debidamente redactados, lo cual estaría generando serios inconvenientes en el momento del procesamiento y de la resolución de la consecución de los tipos penales, o si es que a su vez la configuración del tipo penal como tal no están contemplados de una forma adecuada tanto los elementos normativos como los elementos valorativos constitutivos del propio tipo penal. O otro de los elementos que pudo haber sido bastante interesante es decir, que efectivamente lo que se buscaba es con esta reforma verificar que quizás el Código Orgánico Integral Penal en un inicio más bien tenía un tinte más punitivo que garantista y lo que se buscaba generar en este caso es una readecuación de dicho sistema, buscando que el Código Orgánico Integral Penal de por sí tome esta verificación o esta perspectiva de índole garantista y a su vez lo que haga efectivamente es quizás generar disminuciones de rango punitivo de penas. Pero más bien, hecho por esencia, habría que generar que el análisis que efectivamente el Código Orgánico Integral Penal sí tuvo una visión tanto de índole garantista como de índole punitivo. Dentro de la configuración, si se quiere decir, del
del Código Orgánico Integral Penal, nosotros vamos a verificar que efectivamente dentro de las reformas se generaron reformas tanto en la parte general, en la parte especial y en la parte de ejecución de penas. Dentro de la parte general hay que destacar lo relativo básicamente al artículo primero. ¿Qué es lo que se implementa dentro del artículo primero, en este caso de la ley reformatoria del Código Orgánico Integral Penal? Se establece básicamente un agréguese a un párrafo en lo referente a que dentro de la configuración de los principios de tutela judicial efectiva y debida diligencia, estos están establecidos dentro del Código Orgánico Integral Penal con la finalidad de garantizar la reparación integral para las víctimas y la prevención de la reincidencia y la no impunidad. Es decir, se están dando, si se quiere, dentro de la configuración de los principios generales del COIF, una trascendencia en la cual se busca que efectivamente se genere primero la tutela judicial efectiva. Como sabemos nosotros, la tutela judicial efectiva es un presupuesto o un principio netamente de índole, si se quiere decir, de carácter procedimental, en relación a que el juzgador, en este caso que está conociendo el desarrollo del procedimiento, juzgue de una manera adecuada, es decir, que se garanticen los principios de imparcialidad, independencia, entre otros. Consecuentemente, cuando nos habla de la debida diligencia, básicamente está generando un entrelazamiento, un estrecho entrelazamiento en relación a las actuaciones que lo va a realizar, en este caso, el Ministerio Público, la Fiscalía, en relación al desarrollo de tanto la fase de investigación previa como dentro del desarrollo del procesamiento como tal, una vez que se inicie la formulación de cargos y cómo va a llevar a cabo la etapa de instrucción fiscal. Consecuentemente, ¿qué es lo que busca? En esto es evitar temas de reincidencia. Cuando nos habla de evitar temas de reincidencia, básicamente lo que está dando o se está buscando trastocar en este caso es que dentro del sistema de rehabilitación social que está configurado, como lo habíamos dicho, dentro del Código Orgánico Integral Penal, este sistema de alguna manera se fortalezca y permita que se cumplan, en este caso, de una forma directa, inmediata, los presupuestos de rehabilitación, resocialización, reeducación del individuo infractor, y más no se cometa temas de reincidencia. Es decir, básicamente lo que se prevé con el sistema penal es que la persona que sale del sistema penal pueda reinsertarse de una forma adecuada a la sociedad y más no cometa temas de reincidencia. Cuando nos habla de la impunidad, es básicamente el desarrollo de la verificación en la consecución de ciertas conductas delictivas. Cuando nos hablamos de ciertas conductas delictivas, nos va a surgir un planteamiento bastante interesante, y esto infiere básicamente a la implementación en un inicio en el Código Orgánico Integral Penal del año 2014 de cierta configuración de tipos penales, como por ejemplo delitos de lesa humanidad, genocidio, apartheid, delitos de odio, que si nosotros nos ponemos a pensar la delimitación o la implementación de estos tipos penales, en un inicio se entendería que fue necesario en relación a poder garantizar el postulado, si se quiere decir, del principio de legalidad, es que dentro de materia penal, básicamente las conductas tienen que estar previamente delimitadas, tienen que ser conocidas, tienen que ser claras, a fin de que puedan ser cumplidas. En este sentido, si es que una conducta no se encontraba contemplada dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, es imposible que se genere su etapa de procesamiento y posterior emisión de una sentencia, sea condenatoria o sea ratificatoria de inocencia. ¿Cuál es el inconveniente que se genera en relación a la configuración de los referidos tipos penales? Es que los tipos penales antes referidos tienen, si se quiere decir, una característica específica. ¿Cuál es esta característica específica? Es que todos estos constituyen o entran dentro del catálogo de graves violaciones de los derechos humanos. Al incluirse dentro de este catálogo de graves violaciones de los derechos humanos, lo que se está influyendo básicamente es que dentro del ordenamiento jurídico, por aplicabilidad, en este caso, de la misma Constitución de la República, en los artículos 424 y 425, en relación a la ruptura del bloque de constitucionalidad y aplicabilidad, en este caso, del principio de convencionalidad, se los genere una aplicación directa e inmediata. Es decir, lo que se genera es que, si bien es cierto, por principio de legalidad no pudieron haber estado configurados los referidos tipos penales, pero al constituirse o tratarse de graves violaciones de derechos humanos, son plenamente perseguibles en relación a la aplicabilidad de tratados y convenios internacionales que sí los tenían plenamente reconocidos. Obviamente hay que también hacer una distinción en relación a la configuración de estos delitos. La configuración de estos delitos, como todos sabemos, al no ser delitos, si se quieren llamar, de carácter común, tienen una característica específica. ¿Cuál es la característica específica? Básicamente va a, a radicar en relación a temas de prescripción. Como todos sabemos, el principio de prescripción lo que busca en un inicio es generar seguridad jurídica, en razón de que todas las conductas dentro de la configuración de un espacio-tiempo no pueden estar abiertas de manera perenne, sino que más bien tienen que buscar, si se quiere decir, plazos o términos de carácter preclusivos en relación al procesamiento del mismo, en relación básicamente a un reconocimiento de que no se puede quedar abierto el proceso en un estado de incertidumbre, sino que más bien tiene que existir una fecha establecida para el procesamiento y consecución del referido proceso.
El tema cambia aquí un tanto en relación a la configuración de las graves violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es la variante en relación a estos tipos penales? Es que al tratarse de graves violaciones de derechos humanos, estos tienen una característica específica. La característica específica que tienen básicamente es que estos vienen a ser como delitos imprescriptibles, es decir, que en relación a la gravedad de la consecución de los actos configurativos propios de los tipos penales que conllevan esta caracterización, deviene a que el procesamiento no puede quedar en impunidad, sino que más bien el procesamiento, a fin de poder garantizar una reparación adecuada a las víctimas, deberán ser perseguidas en cualquier tiempo, en cualquier etapa de tiempo, sin que apliquen en este caso, la necesidad del tema de prescripción. Consideramos básicamente también dentro de las reformas del Código Orgánico Integral Penal lo relativo al artículo 2. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 2 del Código Orgánico Integral Penal? Perdón, de la reforma del Código Orgánico Integral Penal, nos determina que se ha generado una sustitución en lo inherente al número 1 al número 1 del artículo 12 del COIP en relación a la descripción de la integridad como tal, como configuración de un derecho y garantía de las personas privadas de la libertad, debiéndose enfatizar que se suprimió dentro de la descripción, si nosotros revisamos lo que teníamos contemplado en el artículo 12, a lo que trae consigo la reforma del Código Orgánico Integral Penal en el artículo 12, es que se generó una supresión algo especial con respecto a que debe darse durante los traslados, registros, requisas o cualquier otra actividad. Es decir, nos está diciendo, nos está poniendo una regla de excepcionalidad en relación a la configuración del derecho a la integridad como derecho y garantía. No obstante, podría decirse que esta reforma, salvo el error antes mencionado, busca garantizar de mejor manera el reconocimiento de este derecho. Derecho que no es nuevo, un derecho que ya está configurado, como lo habíamos dicho, dentro de la Constitución de la República del Ecuador, incluso dentro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 5.2. Consecuentemente, dentro del desarrollo de la jurisprudencia, hay que hacer alusión que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado todo lo relativo al derecho a garantizar a las personas privadas de la libertad en las condiciones que se encuentren, un ambiente compatible con su dignidad personal, respetando sus derechos fundamentales. Consecuentemente, en el artículo 3 se generó la implementación, una reforma del inciso del artículo número 11, perdón, del inciso del número 11 del artículo 12 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué es lo que nos refería? Este artículo básicamente iba interconectado con lo relativo al reconocimiento del derecho a la salud y nos decía que la salud es configurada, es entendida como un derecho y garantía de las personas privadas de la libertad. Lo que se estaba buscando es generar un desarrollo, si se quiere decir, del mismo, buscando que se garantice todas las necesidades básicas, tanto como la obtención directa, digamos, de temas de alimentación para las mujeres privadas de la libertad que se encuentran en periodo de gestación. Tomando en consideración que toda persona que se encuentra detenida tiene derecho a recibir una atención y un tratamiento médico cada vez que lo requiera. Es decir, esta configuración de esta reforma generada en este artículo, en este numeral 11 del artículo 12 de las reformas del Código Orgánico Integral Penal, si se quiere decir, eh, tiene un justificativo. El justificativo es la existencia ya de un pronunciamiento emitido en este caso por en este caso dentro de la Convención Americana en la Comisión Americana de Derechos Humanos en el artículo 5 y consecuentemente en el desarrollo de una sentencia emitida en el caso Vera Vera versus Ecuador, donde el Estado no brindó la atención médica adecuada y lo que se generó dentro de esto es que se dé una oportuna, no se dé una oportuna atención en este caso a una persona que se encontraba privada de la libertad, por lo cual fue sancionado del Estado ecuatoriano. Hay que desarrollar que igual dentro de la configuración de este sistema, en este momento estamos refiriéndonos prácticamente a lo relativo a la parte general del Código Orgánico Integral Penal, que si nosotros generamos, por ejemplo, lo relativo a la revisión del artículo 5 del Código Orgánico, de la reforma al Código Orgánico Integral Penal, nos dice que se genera en relación al ámbito material de la ley penal, se agrega lo referente a materia de usuarios y consumidores, es decir, se está generando una protección, si se quiere, de ámbito de índole especial en relación a una extensión que abarca lo configurativo a temas de usuarios y consumidores. De igual forma, si se quiere decir, en el artículo 6 y siguientes, bueno, al menos en el artículo 6 del Código Orgánico Integral Penal, se genera una reestructuración en relación a la determinación de lo que se entendía como el dolo entendido como que es la ecuación entre conocimiento y voluntad, es decir, la pequeña parte cognitiva y volitiva dentro del desarrollo de un proceso en el cual permite la delimitación y la configuración de lo que se conoce como los tipos penales dolosos en diferenciación con los tipos penales de carácter culposo. Bueno, y aquí el Código Orgánico Integral Penal, en este caso más bien en la reforma,
se genera una revisión o una introducción de este concepto un tanto simplista, si se quiere decir, sin generar mayor apoyo o incidencia en el desarrollo del estudio de las diferentes teorías. Por ejemplo, la teoría de la condición simple de equivalencia de las condiciones, teoría de la causalidad, teoría de la relevancia o causalidad típica, entre otros desarrollo de teorías, por ejemplo, de la acción precedente o de la acción esperada. Si bien es cierto, hay dos partes interesantes dentro del desarrollo del Código Orgánico Integral Penal y que se ha topado como dos de aquellas, si se quiere decir, herramientas jurídicas que son una expresión clara y directa de la implementación, en este caso, del sistema de configuración garantista por sobre la aplicabilidad del ámbito cognitivo. Esto es lo que refiere a la implementación de lo que se conoce como error de tipo y error de prohibición. Conceptos que si nosotros generamos una revisión, nos vamos a dar cuenta que no son conceptos nada nuevos. Es decir, si bien es cierto, es una innovación en el Código Orgánico Integral Penal, pero a nivel doctrinario no es nada nuevo. Nosotros tenemos ubicados al error de tipo básicamente dentro del análisis de las categorías dogmáticas y que conciernen netamente dentro del análisis del desarrollo de la tipicidad y consecuentemente lo relativo al error de prohibición en el estudio que se realiza dentro del análisis de la culpabilidad. ¿En qué infiere y difiere el uno del otro? Básicamente, error de tipo está contemplado en el desarrollo del análisis de las circunstancias fácticas, es decir, de los hechos que se suscitan y que pueden aplicar bajo dos modalidades, que es modalidad de carácter vencible y modalidad de carácter invencible, la una con una disminución de rango punitivo y con la otra con una justificación directa, en este caso, de grado de responsabilidad penal. Consecuentemente, el error de prohibición, al ser analizado dentro de la teoría dentro del desarrollo de la culpabilidad, también tiene la misma modalidad dentro de un error de prohibición vencible e invencible, pero básicamente este describe en relación al desconocimiento de la norma. Bueno, a nivel de error de tipo, es necesario que nosotros hagamos cierta diferenciación y estudio que, si bien es cierto, no está contemplado dentro del Código Orgánico Integral Penal, pero se entiende, estaría configurado de una manera implícita. Cuando nosotros vamos a generar el estudio y el análisis de lo inherente, por ejemplo, a temas de error de tipo, nosotros vamos a entrar por el análisis de qué se conoce como el tipo objetivo. Este tipo objetivo, como se ha manifestado por varios autores, incide o se entiende que son aquellas características que se deben cumplir dentro de un comportamiento realizado en la realidad y que deben generar el avance de ciertos elementos como son bien jurídicos, sujetos, relaciones de causalidad, imputación objetiva, elementos descriptivos y elementos normativos. Cuando nos refiere a los elementos descriptivos, estos básicamente se entienden que son cuando el autor percibe equivocadamente cierta circunstancia. Por ejemplo, él dispara sobre una cosa cuando en realidad lo hace sobre una persona. Es decir, él está creyendo que está realizando la ejecución de un disparo, pero la intención de él no es dar de por sí la muerte a una persona, sino él está ejecutando un disparo para dar por terminado, en este caso, digamos, por la vida de un animal dentro del desarrollo de una actividad de caza, la cual está totalmente permitida. Ahora vamos con la versación entre la configuración de lo que se reconoce como los elementos, como error en los elementos normativos. ¿Qué infiere este error en los elementos normativos? Es cuando el autor ha carecido de una valoración que le haya permitido comprender el significado del elemento correspondiente, es decir, cuando el autor no tenga el significado de la conceptualización de uno de los elementos propios constitutivos del tipo penal. Ejemplo, el autor supone que un documento solo puede ser un escrito firmado. En tal caso, si bien es cierto, no se excluye el dolo, porque él tiene pleno conocimiento y voluntad de que un documento como tal es la configuración en este caso, de la realización de cierto accionar dentro de la configuración de un documento que está debidamente firmado, un escrito, dado que no se requiere una subsunción, si se quiere decir, una subsunción de carácter técnico-jurídico, es decir, sino que más bien el determinado instrumento puede ser entendido como un medio de prueba. Y ahora vamos al aspecto subjetivo, tipo subjetivo. ¿Qué es lo que infiere el tipo subjetivo dentro del análisis del error de tipo? Básicamente hace referencia a la actitud psicológica del autor. Es decir, vamos a partir dentro de la conceptualización y la versificación del entendimiento del dolo y la culpa en sus diferentes manifestaciones, entendido el uno en este caso como el análisis o esencial entre la parte cognitiva y la parte volitiva, y la culpa entendida como que es la conceptualización en este caso de la inobservancia en relación a la consecución de un hecho. Y bueno, vamos a tener las dos modalidades que habíamos dicho en relación a modalidad vencible y modalidad invencible. Y bueno, y también hay que hacer alusión que efectivamente el Código Orgánico Integral Penal describe de una forma, más bien la reforma, de una forma muy simple en relación a temas de disminución y de agravantes, y en este caso de circunstancias agravantes constitutivas propias de los tipos penales. A nivel de error de tipo, también nosotros nos vamos a encontrar como
aquel error de tipo, por ejemplo, sobre elementos que elevan la pena. ¿Qué es lo que se busca el error de tipo cuando se refiere a los elementos que elevan la pena? Es un error sobre un hecho que cualifica la infracción o sobre una circunstancia agravante que constituye la ejecución material del hecho. Es decir, los medios empleados para poder ejecutar o realizar se sirven básicamente de generar un, si se quiere decir, un agravante de responsabilidad de aquellos que hayan tenido conocimiento. Y la determinación de la configuración de lo que se conoce como los elementos que disminuyen la pena son aquellas circunstancias que ya sea por desconocimiento, de circunstancias atenuantes, desconocimiento de elementos típicos accidentales, lo que se busca es generar una disminución de rango punitivo dentro de la determinación de un tipo penal como tal. Básicamente, si se quiere decir, eso es lo relativo o lo que hay que destacar dentro de la configuración de la parte general, si se quiere, del Código Orgánico, de la reforma del Código Orgánico eh, Integral Penal. Bueno, igual en relación al error de prohibición, como lo habíamos dicho, este error de prohibición está configurado dentro del análisis del desarrollo de la culpabilidad, no es una innovación, o sea, más bien es una innovación en el Código Orgánico Integral Penal, más no es una innovación dentro del desarrollo doctrinario, ya que se lo ha venido estudiando bastantes años atrás y que tiene una conceptualización en relación básicamente al desconocimiento de una norma como tal. Cabe destacar que este error de prohibición, si se quiere, se lo tiene que estudiar dentro del desarrollo del análisis de sus clases. Bueno, pues un análisis más profundo que si bien es cierto no se encuentra contemplado dentro de la reforma al Código Orgánico Integral Penal, pero que es interesante que nosotros lo tengamos en consideración, como por ejemplo es el error de prohibición de carácter directo, que tiene una vinculación obvia directa con el sujeto activo del delito del injusto y dentro de la realización de las conductas de carácter omisivas o en este caso de carácter activas. Para poner un ejemplo, digamos que es el aborto de las relaciones sexuales con una menor de edad de un pueblo de nacionalidad indígena, nos da una clara configuración o precepto de lo que involucra un error de prohibición directo. Y un error de prohibición indirecto es aquello que supone la suposición de que el autor constituye cuando el autor cree equivocadamente o erróneo que sea conllevado dentro de una causa de justificación. Dentro de la parte especial se ha generado la implementación de nuevas modalidades delictuales y bueno, y vamos a partir del mismo criterio que lo habíamos analizado hace un momento, si es que son necesarias o no son necesarias la implementación de estas modalidades delictivas, si se quiere decir, y cuál es la incidencia de estas modalidades delictivas dentro de la reforma del Código Orgánico Integral Penal, así como serios cuestionamientos en relación, por ejemplo, a la implementación o la reformulación de lo que tiene que ver con temas de la prisión preventiva. Bueno, si bien es cierto, hay que aplaudir si nosotros revisamos la configuración de la prisión preventiva como se encuentra establecida en la reforma del Código Orgánico Integral Penal a lo que se encontraba conformada previa a la reforma del Código Orgánico Integral Penal, nos vamos a dar cuenta que la prisión preventiva ha generado un cambio, un esquema en relación a que efectivamente se está dando esta noción de que la prisión preventiva es de última ratio, es decir, es la última medida de aplicabilidad en relación a una pena privativa de libertad. Y bueno, vamos a partir o vamos a concebir el prejuzgamiento de si es que efectivamente el tema de una prisión preventiva constituye o no constituye características de pena anticipada, o si es que a su vez es una de las formas más directas y eficaces para poder garantizar el comparecimiento del procesado dentro del desarrollo de todo el proceso. Finalmente, a nivel del sistema de rehabilitación social, hay que cuestionar bastante en relación a la implementación, digamos, desde el año 2014 del sistema de rehabilitación social contemplado en el Código Orgánico Integral Penal, a cómo está constituido el sistema de rehabilitación social actualmente, en el cual hay que hacer una crítica que efectivamente dentro de la norma se encuentra la configuración de ciertos presupuestos, pero en la realidad se aplican otros, otros subpresupuestos, si se quiere decir, dentro de la configuración de un sistema de rehabilitación social mediante la creación de un subsistema de rehabilitación social con ciertas incidencias y variantes que se van generando como medidas de aplicabilidad de poder. Eh, Básicamente, el desarrollo de mi ponencia conlleva en una breve enunciación en relación al tiempo de lo que conlleva las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Es un tema bastante interesante que quizás lo podamos analizar más a fondo en una próxima ocasión. De antemano, el agradecimiento, como les había dicho, en este caso al consorcio jurídico Ruales y Asociados por la invitación a participar en este evento académico. Muchas gracias.